Aquella mañana en Guadalajara amaneció como tantas otras, con el canto insistente de los gallos en el corral de mi vecino y las campanas de la iglesia de San Juan sonando a lo lejos. El aire estaba fresco todavía, porque el sol apenas asomaba detrás de los techos de teja roja. Abrí los ojos lentamente, estiré las piernas adoloridas por la edad y me levanté de la cama de madera que cruje cada vez que me muevo. La casa, vieja y silenciosa, olía a polvo y a café de la tarde anterior. Encendí la hornilla y puse mi viejo pocillo de aluminio sobre el fuego. El café molido ya estaba preparado desde la noche pasada, vertí agua y pronto la cocina se llenó de ese aroma fuerte que tanto me acompaña desde hace décadas. Tomé la taza, con el borde ya gastado, y salí al pequeño porche de la casa. El aire de la mañana me golpeó el rostro con suavidad. Frente a mí, las pencas de nopal y los cactus que planté hace años estaban erguidos, iluminados por la luz anaranjada del amanecer. Mientras sorbía el café, escuché el pregón de un hombre que pasaba en su bicicleta, con una caja de vapor encima, tamales oaxaqueños, tamales calientitos. Su voz ronca resonó en la calle vacía. Le hice una seña y se detuvo. Compré uno de rajas con queso, envuelto todavía en su hoja de maíz. Me lo llevé al porche, lo abrí con calma y lo comí despacio, dejando que el picor ligero me despertara del todo. No había pasado mucho tiempo cuando escuché que alguien golpeaba el portón. Era el cartero, un joven que ya me conocía de vista. Me entregó unos sobres, propaganda de tiendas, un recibo de la luz y otro del agua. Nada importante. Los dejé sobre la mesa, como siempre, para revisarlos más tarde. Entonces ocurrió algo que no esperaba. El teléfono de la sala, ese aparato gris y antiguo que casi nunca suena, comenzó a repicar con insistencia. Me levanté despacio, apoyándome en la mesa, y contesté con un bueno, medio incrédulo. Al otro lado, una voz femenina, firme y clara, me paralizó el corazón. Papá, era Isabela. Mi hija. Hacía años que no hablábamos de verdad. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Ella continuó, como si quisiera evitar que colgara: quiero que vengas a la Ciudad de México. Rodrigo también quiere verte. Hemos pensado que este fin de semana sería bueno reunirnos, cenar juntos como familia. Yo preparo todo. Mi garganta se cerró de golpe. Apenas murmuré un está bien, hija. Antes de que pudiera decir algo más, ella ya había fijado el día, sábado, a las 8 de la noche. Después la línea quedó muda. Me quedé mirando el auricular durante un largo rato, con la respiración entrecortada. Caminé hacia la repisa donde está un viejo portarretratos, Isabela, con apenas 8 años, sonriendo mientras sostenía la mano de su madre. Pasé el dedo por el vidrio emborronado y un nudo se formó en mi estómago. Quise distraerme, así que decidí ir al mercado del barrio. Tomé mi sombrero y caminé despacio por las calles empedradas. Saludé a doña Petra, que vendía flores, y compré un par de naranjas dulces y unas guayabas. En el puesto de don Manuel, el carnicero, me preguntaron: ¿y para dónde va tan arreglado, don Ernesto? Contesté que iba a visitar a mi hija después de mucho tiempo. Varias personas sonrieron, me felicitaron, y algunos me aconsejaron manejar con cuidado, porque el camino es largo y cansado. De regreso a casa, el sol ya calentaba fuerte. Me senté un rato en el patio, observando las gallinas escarbar la tierra. El recuerdo de Isabela cuando era niña me venía una y otra vez, sus trenzas, su risa al correr por el patio con un rebozo improvisado como capa. Por la tarde subí al altillo y bajé mi vieja maleta de cuero. Al abrirla, un olor a humedad me golpeó. Estaba llena de polvo y tela raída. La limpié con un trapo húmedo y empecé a colocar algunas prendas, un par de camisas, pantalones de lino, calcetines doblados. Saqué con cuidado una camisa blanca que guardaba para ocasiones especiales, estaba un poco amarillenta, pero seguía entera. La doblé con esmero y la coloqué encima de todo. Luego abrí una cajita de madera que guardo en el ropero.
Dentro había unos pendientes de plata que pertenecieron a mi esposa. Pensé en regalárselos a Isabela. Quizá así recuerde algo de su madre, me dije en silencio, mientras cerraba la caja con llave. Al caer la tarde, me dediqué a limpiar mi vieja camioneta. Pasé un trapo húmedo por los asientos, revisé el aceite y los neumáticos. Después llené el tanque en la gasolinera de la esquina. El motor rugía cansado, pero aún respondía. Cuando regresé, doña Carmen, mi vecina de toda la vida, cruzó la calle con una charola cubierta por un paño blanco. Le traje unos panecillos, don Ernesto, para que los lleve de regalo a su hija. Le agradecí de corazón. Nos sentamos un rato en el porche. Ella me preguntó cómo me sentía. Yo respondí que nervioso, pero también contento. Me miró con ternura y me advirtió, cuídese mucho en el camino. Ya no estamos para trotes largos. Reímos suavemente, aunque sus palabras me dejaron pensativo. La noche fue cayendo lentamente. Cerré cada puerta, cada ventana, y me aseguré de girar la llave en el candado del portón. En la mesa escribí una lista rápida, pedirle a Carmen que alimentara a las gallinas, dejar las llaves de repuesto bajo la maceta, apagar el calentador de agua. Era mi forma de sentir que todo estaba bajo control. Me acosté temprano, pero el sueño no llegó fácil. Me di vueltas en la cama, recordando la voz de mi hija al teléfono. Entre ilusión y temor, pasé las horas mirando el techo oscuro, escuchando el lejano canto de un grillo. Tenía el presentimiento de que ese viaje cambiaría muchas cosas en mi vida, aunque no podía imaginar hasta qué punto. Al día siguiente salí de Guadalajara temprano, cuando el cielo todavía se veía azul pálido y las calles estaban medio vacías. Guardé la maleta en la parte trasera de mi camioneta y cerré el portón con llave, como quien deja atrás toda una vida aunque solo sea por unos días. El motor tardó en encender, tosió un poco, pero al final rugió como siempre. Respiré hondo y me persigné antes de ponerme en marcha. La carretera nacional se extendía frente a mí, larga, recta, con los cerros acompañándome a lo lejos. Sentí un cosquilleo en el estómago, hacía años que no salía en un viaje tan largo, y la idea de volver a ver a Isabela me mantenía en una tensión extraña, mezcla de alegría y de desconfianza. Después de una hora de camino, me detuve en un pequeño comedor a la orilla de la carretera. Era de esos lugares sencillos, con mesas de plástico y sillas desparejas, pero con un olor a café recién hecho que lo llenaba todo. Pedí un café negro y un bolillo con queso fresco. Mientras comía, un chofer de tráiler se sentó en la mesa de al lado. Era un hombre robusto, con gorra y manos manchadas de grasa. Me saludó con un buen provecho y enseguida comenzamos a platicar. ¿Y usted, pa, dónde va, don? Me preguntó mientras acomodaba su plato de huevos con chorizo. Voy a la Ciudad de México, contesté. A ver a mi hija. Hace años que no la visito. El hombre sintió, con una sonrisa breve. Pues qué bueno, don. La familia es lo único que uno tiene al final. Pero aguas, la capital es un caos. Maneje con cuidado, no se deje presionar por los claxon. Su advertencia me quedó sonando en la cabeza mientras terminaba mi café. Pagamos casi al mismo tiempo y al despedirnos me dio una palmada en el hombro, como si me hubiera conocido de toda la vida. Ese gesto sencillo me reconfortó. Seguí el camino. El paisaje se volvió más abierto, campos de maíz, parcelas verdes donde los jornaleros trabajaban con sombreros de palma bajo el sol. Vi niños corriendo cerca de un canal, mujeres lavando ropa en un río angosto, y todo eso me hizo recordar los años en que Isabela jugaba en los charcos después de la lluvia. Esos recuerdos me llegaban de golpe, como si el camino los arrancara de mi memoria para ponerlos frente a mis ojos. Cerca del mediodía paré en una gasolinera. Llené el tanque, compré una botella de agua fría y me enjuagué la cara en el baño del lugar. El agua fresca me devolvió un poco de energía. En la tienda adyacente había gente comprando frituras, refrescos y cigarros. Yo solo miraba desde lejos, sintiéndome extraño,
como si todo aquel bullicio no fuera conmigo. La carretera subió de altitud y el clima cambió. Al pasar por Toluca el aire era más fresco, casi frío, y tuve que ponerme la chaqueta que había dejado en el asiento del copiloto. El cielo se nubló un poco y el tráfico se volvió más denso. Empecé a sentirme cansado, como si cada curva me robara fuerzas, pero el deseo de llegar a tiempo me mantenía despierto. Ya acercándome a la Ciudad de México, el tráfico se volvió insoportable. Claxon por todos lados, autobuses pesados rebasando, motociclistas zigzagueando. Yo, con mis años y mi camioneta vieja, me sentí diminuto en medio de aquel caos. Apreté fuerte el volante, intentando no perder la calma. Recordé lo que me dijo el trailero: no se deje presionar. Después de más de una hora atrapado en avenidas interminables, el GPS del teléfono me guió hacia Polanco. Apenas entré a ese barrio, sentí el contraste. Las calles estaban limpias, bordeadas de árboles bien podados. Las casas eran grandes, modernas, algunas con muros altos y rejas automáticas, otras con guardias privados en la entrada. Cuando vi la dirección que Isabela me había dado, no pude evitar abrir los ojos de sorpresa. La casa era enorme, con una fachada de piedra clara, ventanales amplios y un portón eléctrico negro. El jardín delantero tenía arbustos recortados con formas geométricas y una fuente pequeña en el centro. No se parecía en nada a la casa humilde donde Isabela creció, ni siquiera a los departamentos donde supe que había vivido de recién casada. Aparqué la camioneta frente al portón y apagué el motor. Bajé con esfuerzo, recogí mi sombrero y observé el lugar con detenimiento. Así que aquí vive mi hija ahora, pensé, entre asombro y desconcierto. Toqué el timbre. Un sonido musical largo se escuchó dentro de la casa, rebotando entre las paredes, pero no hubo respuesta. Esperé unos segundos, volví a tocar. Nada. El silencio era absoluto, solo el rumor lejano de los coches en la avenida principal. Me acomodé el sombrero y caminé despacio a lo largo de la reja. Desde un ángulo vi un patio trasero con una piscina rectangular, el agua tan azul y quieta que parecía pintada. Había tumbonas alineadas como en un hotel. Todo demasiado ordenado, demasiado perfecto, como si nadie lo usara de verdad. El sol ya estaba alto y me caía en la nuca con fuerza. Sentí el sudor recorrerme la espalda. Regresé al frente, puse la maleta junto al portón y me senté en el escalón de cemento. El aire olía a flores recién regadas, pero también a soledad. Mientras esperaba, pasaron dos mujeres con bolsas del supermercado. Me miraron de arriba abajo y siguieron de largo sin saludar. Un señor paseando a su perro se detuvo unos segundos, pero al ver que yo no decía nada, siguió su camino. Sentí el peso de las miradas curiosas, como si mi presencia incomodara en un barrio donde todo es lujo y discreción. Después pasó un coche último modelo. El conductor bajó un poco la ventanilla y me lanzó una mirada fugaz, con cejas fruncidas, como preguntándose qué hacía un viejo campesino sentado frente a esa mansión. Apreté los labios, me enderecé un poco y fingí que todo estaba bajo control. Decidí llamar a Isabela desde mi celular. El tono sonó varias veces antes de que saltara el buzón de voz. Dejé un mensaje: hija, estoy aquí, frente a tu casa, ¿dónde estás? Intenté enseguida con el número de Rodrigo. Otra vez, la contestadora. El cansancio me vencía. Abrí la botella de agua que había comprado en la gasolinera y bebí despacio, como para alargar los tragos. El calor se volvía insoportable. Los minutos pasaban y nadie abría la puerta. Entonces escuché un sonido familiar, el rastrillo de un escobillón arrastrándose sobre el pavimento. Me giré y vi a una mujer mayor barriendo la banqueta. Llevaba un delantal floreado y un rebozo en los hombros. Su cabello, completamente canoso, brillaba al sol. Era doña Carmen. No podía creerlo. Ella había sido mi vecina de toda la vida en Guadalajara, y ahora la veía allí, frente a la casa de Isabela, como si el destino me hubiera puesto una señal.
Dejó de barrer cuando me vio, me sostuvo la mirada por un instante y luego la desvió hacia la mansión. Su expresión cambió, de sorpresa pasó a una inquietud difícil de ocultar. Caminó despacio hacia mí, arrastrando la escoba, y antes de que yo pudiera saludarla, hizo un gesto con la cabeza, leve, casi imperceptible, como quien dice cuidado. Yo me quedé quieto, sin entender del todo, pero con un escalofrío en la espalda. Estaba a punto de hablarle cuando dejó la escoba apoyada en la pared, se secó las manos en el delantal y empezó a acercarse más, con pasos firmes. El aire alrededor parecía haberse detenido. Sentí que algo estaba a punto de revelarse, algo que todavía no podía imaginar. Y mientras Carmen daba esos pasos hacia mí, miré de nuevo la casa silenciosa, imponente, cerrada como una fortaleza, y tuve la certeza de que lo que estaba por venir cambiaría mi vida para siempre. Me quedé sentado en el escalón del portón, con el sudor corriéndome por la frente y la espalda. Saqué el pañuelo de tela que siempre guardo en el bolsillo y me lo pasé por la cara. La tarde ya comenzaba a calentar con fuerza y el aire se volvía pesado, como si incluso respirar costara un esfuerzo mayor. Fue entonces cuando la vi. Doña Carmen, con la misma figura encorvada de siempre, apareció a unos metros de mí. Llevaba un rebozo colgado de los hombros y un vestido floreado que seguramente ya había visto mejores días. En una mano sostenía un escobillón de madera, tan gastado que apenas quedaban cerdas. Avanzaba despacio, arrastrando los pies, como quien no tiene prisa, pero al mirarme, su paso se volvió distinto. Señor Ernesto, susurró, apenas acercándose, ¿qué hace aquí usted solito? Me acomodé en el escalón, todavía con la respiración entrecortada, y respondí lo primero que me salió, estoy esperando a que mi hija me abra la puerta. Le avisé que vendría, quedamos de vernos hoy. Ella frunció el ceño, echó una ojeada hacia los lados, como temiendo que alguien más pudiera escuchar, y bajó la voz hasta convertirla en un murmullo. No están, y debería tener cuidado. Sentí que un escalofrío me recorrió el cuerpo. Levanté la mirada y busqué sus ojos, que estaban fijos en el portón negro y en la cámara de seguridad instalada en la esquina. Carmen levantó apenas la barbilla, señalando ese aparato con disimulo, y luego movió la mano como invitándome a cruzar la calle. Obedecí sin pensar demasiado. Caminamos despacio hasta ponernos bajo la sombra de un árbol grande que había frente a la casa. El ruido lejano del tráfico de la avenida se colaba entre los silencios, y yo notaba como mi corazón latía con fuerza, como si quisiera adelantarse a lo que estaba por escuchar. Usted no sabe bien con quién se ha juntado su hija, dijo ella en voz baja, arrugando todavía más su frente. Ese tal Rodrigo, su primer suegro, murió de manera muy rara. Me quedé helado. ¿Cómo dice? Alcancé a preguntar, con un hilo de voz. Doña Carmen apretó la escoba entre sus manos huesudas y prosiguió con rapidez, como si necesitara sacarse esas palabras de encima. Ese hombre vino a cenar aquí, fuerte y sano como un toro. Días después, estaba muerto. Dijeron que fue el corazón, que fue algo natural. Pero yo lo vi. Yo vi cómo se fue apagando, como si algo lo estuviera consumiendo. No supe qué decir. Sentí un vacío en el estómago, una mezcla de incredulidad y miedo. En ese momento, un joven pasó frente a nosotros, caminando con un perro labrador. Carmen se interrumpió de golpe y, para disimular, fingió arreglarse el rebozo. Yo miré al suelo, nervioso, hasta que el muchacho desapareció calle abajo. Entonces ella retomó, aún más cerca, como si temiera que hasta las paredes tuvieran oídos. Aquí entran y salen personas a todas horas de la noche. Caras que nadie conoce. Se meten y después nunca más se les ve. No es un lugar seguro, don Ernesto. Créame que le hablo para protegerlo. Yo quería preguntarle más, pero en ese instante mi celular vibró en el bolsillo. Saqué el aparato y vi un número desconocido. Contesté con cautela, ¿bueno? Al otro lado solo escuché el silbido del viento, como si alguien respirara cerca del micrófono sin decir palabra.
Repetí 2 veces el saludo y colgué, con un mal presentimiento clavado en el pecho. Carmen, con los ojos grandes y brillantes, recogió de nuevo la escoba y se dispuso a marcharse. Antes de alejarse, susurró apenas: si quiere vivir, no se quede mucho tiempo aquí. Ya dije lo que tenía que decir. La vi alejarse lentamente, arrastrando la escoba sobre la banqueta hasta perderse en la esquina. Yo regresé a mi lugar frente al portón con el corazón inquieto, como si cada sombra escondiera una amenaza. Pasaron unos minutos que me parecieron eternos, y de pronto escuché el ruido de un motor acercándose. Era un SUV negro, brillante, que dobló la esquina y avanzó hacia la casa con decisión. Mi respiración se aceleró. El vehículo se detuvo frente al portón y las puertas se abrieron. Primero bajó Isabela. Mi hija llevaba un vestido elegante, de esos que solo había visto en las revistas, y el maquillaje resaltaba unos rasgos que, sin embargo, yo conocía bien desde que era niña. Me miró, abrió mucho los ojos y enseguida corrió hacia mí. «Papá», exclamó, abrazándome fuerte. «Perdón por hacerte esperar tanto». Su voz tenía una mezcla de calidez y nerviosismo. No supe bien qué pensar. Apenas alcancé a responderle con un «no pasa nada, hija», que salió ahogado. Detrás de ella apareció Rodrigo. Llevaba un traje gris oscuro, la corbata perfectamente anudada. Se acomodó la chaqueta con una mano y me ofreció la otra con firmeza. «Bienvenido, suegro», dijo, con una sonrisa amplia y estudiada. «Nos alegra mucho tenerlo aquí». Le estreché la mano. Su piel estaba fría y su mirada, demasiado fija. Apreté los labios y bajé la vista, intentando no dejarme llevar por las palabras de Carmen. El portón eléctrico se abrió con un zumbido metálico. Isabela me ayudó con la maleta, aunque yo insistí en cargarla. Entramos al jardín, y el SUV se deslizó hasta el garaje. El sonido de la puerta cerrándose me retumbó en los oídos como un candado que se echa encima. Por dentro, la casa era todavía más imponente. El piso de mármol reflejaba las luces, los cuadros en las paredes parecían sacados de una galería, y un enorme candelabro de cristal pendía del techo, lanzando destellos por todas partes. Mis botas viejas resonaban en aquel suelo liso, recordándome que yo no pertenecía a ese mundo. «Hemos remodelado todo hace poco», dijo Rodrigo, con tono de orgullo. «Queríamos que se sintiera como un verdadero hogar». Asentí en silencio, sin atreverme a comentar nada. Mis ojos se posaron en los sofás de piel, en la mesa de centro decorada con revistas extranjeras, en los floreros con rosas que parecían recién puestas. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Dejé la maleta junto al sofá y acaricié con los dedos el respaldo, como para convencerme de que aquello era real. Isabela me sonrió, pero noté que sus labios temblaban. Y entonces, sin querer, mi mente volvió a las palabras de Carmen, flotando como un eco: «no se quede mucho tiempo aquí, si quiere vivir». Intenté sacudir ese pensamiento, obligarme a sonreír, pero mis ojos no podían apartarse de cada rincón, como si en la belleza de aquella casa hubiera algo escondido, algo que no terminaba de encajar. Isabela, con esa sonrisa que mezcla cariño y formalidad, me tomó del brazo y empezó a mostrarme cada rincón de la casa. Caminamos por la sala principal, donde un ventanal enorme dejaba ver la piscina del patio. El agua estaba quieta, azul intensa, reflejando el cielo de la tarde. Había tumbonas blancas alineadas, impecables, como si fueran de exhibición más que de uso. «Mira, papá», dijo Isabela, con un orgullo que no pude descifrar del todo. «La luz entra todo el día, nos gusta mucho pasar las tardes aquí». Asentí, aunque en el fondo esa perfección me incomodaba. Mis botas, polvorientas del camino, parecían fuera de lugar sobre aquel suelo brillante. En el comedor, la mesa larga estaba vestida con un mantel blanco impecable. En el centro, un florero de cristal rebosaba de rosas rojas recién cortadas. El perfume dulce llenaba el ambiente, demasiado intenso para mi gusto, como si buscara tapar cualquier otro olor.
Rodrigo apareció detrás de nosotros. Hablaba con voz firme, como quien presume de lo que ha conseguido. Estos cuadros los trajimos de una galería en Madrid, este otro lo compramos en un viaje a Florencia. Y aquí, mire usted, un tequila de edición limitada, apenas 200 botellas en todo Jalisco. Yo escuchaba, miraba, asentía con la cabeza, pero el estómago me recordaba que no había comido nada desde Toluca. El hambre me punzaba, mezclada con un cansancio sordo. Isabela se dio cuenta enseguida. Papá, seguro estás agotado. Voy a prepararte algo ligero. La seguí con la mirada mientras se internaba en la cocina. Rodrigo fue tras ella, pero su teléfono sonó de repente. Contestó de inmediato y salió al pasillo, hablando con voz baja pero tensa. Aproveché el momento. Me acerqué a la cocina buscando un vaso de agua. Era enorme, más grande que cualquier cocina que hubiera visto en mi vida. Todo de acero inoxidable, estufas, refrigeradores, campanas extractoras. Brillaba como si nadie cocinara ahí de verdad. El olor era extraño, una mezcla de jabón, comida recalentada y algo metálico que no supe reconocer. Abrí un gabinete cerca del fregadero para buscar un vaso. Encontré botellas de limpiadores, cloro, desinfectante. Me agaché un poco más y corrí la puerta hasta el fondo. Fue entonces cuando lo vi, una botella pequeña, de vidrio marrón, con una etiqueta descolorida. Pude leer todavía, Paration uso restringido. Sentí que se me helaba la sangre. Mis manos comenzaron a temblar. Volví a colocar la botella en el mismo lugar, cerré el gabinete con un movimiento brusco y me quedé un instante apoyado en el fregadero, respirando hondo, tratando de recobrar la calma. En ese mismo momento Isabela regresó con una bandeja. Traía pequeños pastelitos de vainilla decorados con azúcar glass. Papá, come algo, te vendrá bien, dijo, sonriente, colocando la bandeja frente a mí. Me obligué a sonreír, aunque la boca me sabía amarga. Tomé uno de los pastelitos y lo puse en un plato. Me senté a la mesa de la cocina, intentando que mis manos no delataran el temblor. Al instante entró Rodrigo, guardando el teléfono en el bolsillo. Solo un asunto de trabajo, nada serio, comentó, como si quisiera tranquilizarme. Aquí todo está bajo control. Se dirigió a un dispensador de agua filtrada, llenó un vaso y me lo extendió. Para usted, suegro. El viaje debió de ser pesado. Agradecí con un hilo de voz y bebí un par de sorbos, lo justo para no parecer descortés. Mis ojos, sin embargo, se desviaban una y otra vez hacia el gabinete bajo el fregadero. De pronto, un gato negro entró corriendo en la cocina. Se subió a una silla y luego a la mesa, olfateando la bandeja de pastelitos. Isabela soltó una risita nerviosa y lo espantó con un gesto de la mano. Este animal siempre hace de las suyas, murmuró. A mí, la aparición del gato me sirvió para liberar un poco la tensión. Exhalé despacio, como si esa pequeña distracción me hubiera devuelto un segundo de normalidad. Rodrigo se acercó entonces al bar de la cocina, sacó una botella de tequila ámbar y sirvió 3 copas en vasos de cristal fino. Brindemos, dijo, con voz entusiasta. Por la familia reunida de nuevo. Me tendió uno de los vasos. Yo lo miré fijamente. El líquido brillaba a contraluz. Dudé. Antes de que pudiera decir nada, el teléfono de Isabela sonó. Ella lo tomó y salió casi corriendo al pasillo, hablando en voz baja, nerviosa, con el ceño fruncido. Rodrigo aprovechó para acercarse más a mí, levantando su copa. Vamos, suegro. Este tequila es de lo mejor de Jalisco. Solo un trago, no le hará daño. Yo moví la cabeza despacio. Prefiero esperar a la cena. Me caerá mejor con algo en el estómago. Él se encogió de hombros, sonrió exageradamente y bebió de su copa de un solo trago. Como quiera, don Ernesto. Aquí todo se hace a su manera. Dejó mi vaso a un lado, todavía lleno, y se sirvió otro para sí mismo.
Yo me limité a mirar cómo el ámbar resbalaba por el cristal. Desde la puerta, observé a Isabela discutiendo en su celular, gesticulando con la mano libre. Sus pasos resonaban en el mármol. Era evidente que aquella llamada no era cualquier cosa. Me quedé quieto, con el pastelito intacto en el plato y el vaso de tequila frente a mí, preguntándome qué demonios hacía yo en esa casa que parecía hermosa por fuera pero escondía sombras por dentro. Fue entonces cuando escuché un maullido. El gato volvió a aparecer, esta vez trepando por la cortina. Isabela entró de nuevo, lo apartó con un manotazo cariñoso y dejó el teléfono sobre la barra. Yo giré la cabeza hacia la ventana y, por un instante, vi una figura conocida. Doña Carmen, con su rebozo oscuro, estaba parada en la acera, mirando hacia adentro con ojos fijos, serios, como si quisiera asegurarse de que yo la había visto. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, ella se esfumó, perdiéndose en la sombra del jardín vecino. Tragué saliva. Me llevé la mano al bolsillo, apreté fuerte mi pañuelo de tela. Nadie más pareció darse cuenta.